¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada uno de ustedes que me escucha por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Pueden seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante, estamos a la espera de la llegada de Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores. Aparentemente, por lo que se ha visto hasta ahora, el acuerdo tripartito sobre el salario mínimo, ajuste al salario mínimo, no se va a poder llevar a cabo, al menos hasta en este momento, cuando falta una semana y 15 días más o menos para que se cumpla con lo que establece la ley. Los sindicatos, tanto la CST como los trabajadores independientes, CGT, Luis Barbosa y la otra ala de la José Benito Escobar, no aceptan la propuesta del COSEP de 8.25% de ajuste salarial. Indican incluso que si se estableciera ese monto, se estaría violentando la ley de salario mínimo. Los argumentos del sector privado es que lo que están buscando ellos particularmente es proteger el empleo que hay y generar más empleo, meter o jalar hacia la formalidad a más trabajadores, pero estos argumentos no son considerados como creíbles y además de eso sustentables por parte de los sindicatos. Así que más adelante estaremos conversando con Roberto González. Los esperamos que ustedes comiencen a escribirnos desde ya a través de las redes sociales y si hay oportunidad para que tengamos un par de llamaditas telefónicas también vamos a hacerlo. Hagamos y disfrutemos juntos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Con Movistar tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos.
Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero saludar a la gente de Chinandega, hombre. Nos han estado informando la gente de Chinandega que por fin, ante las peticiones que han estado haciendo durante años, ¿verdad?, de ordenamiento, por ejemplo, del mercado, ya se ha anunciado de parte de la Municipalidad de Chinandega un ordenamiento o un nuevo mercado en Chinandega. Así que eso es positivo. La alcaldesa Aura Padilla, creo que se llama la alcaldesa de Chinandega, ha anunciado este nuevo mercado y por tanto pues es parte de la respuesta que se le está dando a los chinandeganos que también estaban pidiendo un hospital, que estaban reclamando que en lugar de hospital les estaban haciendo parques, que querían el hospital. Ya el hospital se le ha entregado este viernes a las empresas o al consorcio que ganó la licitación, toda la documentación requerida, todo lo que se necesita para comenzar la construcción. Y qué bien, porque Chinandega es un polo económico importante de nuestro país y había sido un clamor de parte de sus ciudadanos que les voltearan a ver en esa línea, en la parte relacionada con el hospital grande que responda a la necesidad de la población chinandegana. Y ahora se anuncia también la construcción de un nuevo mercado. Así que saludo a los chinandeganos. Una semana esta en la que Nicaragua ha estado en el visor, tanto en la parte política como en la parte económica. Se dio un foro en Estados Unidos donde doña Ileana Ross, Bob Menéndez y el ala dura de los cubanoamericanos, que tengo que decirlo de esta manera, no quieren, por no decir odian, a los países del ALBA, se reunieron para hablar de cada una de las situaciones que atraviesan los países Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y en el caso particular nuestro, hay afirmaciones que son alarmantes, que hay una dinastía aquí, que bueno, pues el país va rumbo al precipicio. Hay otros más moderados y que dicen, bueno, pues hay que tener un poquito más de cerca la relación que tiene Nicaragua, por ejemplo, con Venezuela, con Rusia, que pone en peligro la seguridad de Estados Unidos. Un foro en el que estuvo participando, entiendo yo, don Bosco Matamoros, y también creo que estuvo participando la gente del FAT, del Frente Amplio por la Democracia. Dicen ellos, los del FAT, que tuvieron contacto con la gente de la OEA y que la gente de la OEA, óigase bien, dice el FAT, a mí no me consta, estoy nada más diciendo lo que ellos informaron, que la gente de la OEA, la última vez que vino, ya no se reunió con Roberto Rivas, sino que se reunió con Humberto Campbell, y a quien reconocen desde esa reunión, que fue antes de que se diera todo este burum bum bum de la reforma a la ley electoral que le quitó funciones a Robertito José para dejar a Humberto Campbell, ya ellos se habían reunido con el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, que todavía va el proceso para ver cuál va a ser la reforma a la ley electoral. Recuerda que el presidente Ortega dijo, antes de las elecciones o para las elecciones regionales de la Costa Caribe vamos a tener una nueva ley electoral. Seguimos esperando cuáles van a ser esas reformas. La OEA también sigue esperando cuál va a ser ese planteamiento, más o menos lo que ha ocurrido en la parte política en estos foros que se están dando alrededor de Nicaragua. Y el otro foro se dio acá en Managua, un foro organizado por el COSEP. Felicitamos a la dirigencia del COSEP, a José Adán Aguirre, por haber traído a un expositor que nos planteó más o menos cómo anda Centroamérica, la oportunidad de negocios, la oportunidad de crecimiento. Plantearon que debemos como región acercarnos más a ese mercado que se llama Estados Unidos, del cual dependemos enormemente. Y además de eso, tener cuidado con México. Que México está jalando mucha inversión. Nicaragua es muy atractiva, dice. Pero México tiene costos más bajos. Y les decía yo en la edición anterior, entre seguridad, que es Nicaragua, damos una gran seguridad, tenemos incentivos, tenemos atractivos
pero México, en cuanto a costo, es mucho más bajo. Y por tanto se vuelve un imán, y ponía como ejemplo él que empresas de Guatemala que estaban en Nicaragua se dieron cuenta que irse para México tenía un 60, 65 y hasta 68% menos en el costo de producción. Entonces vos decís, sí, Nicaragua es más seguro, pero la energía es más cara, por ejemplo. Y ante esa situación lo que hago yo más bien es agarro mis malitates y me voy. Entonces, interesante el foro porque abre luces o nos da luces de por dónde irnos y por dónde no irnos en relación a la economía, en relación a las inversiones, el atractivo de inversiones y cómo podemos ser generadores de más inversión. Y no quiero dejar de mencionar este tema que no lo había tocado durante toda la semana, no lo toqué durante toda la semana, pero me parece que es grave. Lo que ha pasado con este joven allá en Matiguás me parece a mí que es realmente grave. Un joven que fue detenido en diciembre del año pasado, lo acusaron de robarse una bomba de fumigación. La policía lo detuvo, le dio una golpiza de Padre y Señor nuestro. El hombre que quedó mal herido se llama Juan Rafael Lanzas Maldonado, de Matagalpa, ahí en Matiguás, Matagalpa. Le dieron una golpiza tremenda, lo metieron a las celdas de Matagalpa, las heridas se le infectaron y perdió sus 2 piernas. Y a estas alturas, hecha pública la denuncia, hasta ahora la Policía Nacional no ha dicho, esta boca es mía. Es padre de 4 hijos pequeños que están ahora bajo el cuidado de la abuela, de la abuelita. Y entonces uno dice, ¿por qué nadie de las autoridades policiales han dado la cara? Asuntos Internos, la directora de la policía, no sé quién, pero deberían de responderle a este hombre que le desgraciaron la vida. Lo más terrible es que la persona que lo denunció retiró la denuncia. Estuvo detenido más de 48 horas como manda la ley. Y aún así no lo soltaron. Dejaron que se enfermara. Pidieron, los mismos reos, viendo lo que estaba grave, pidieron que lo atendieran. Y cuando lo llegaron a atender, ya tenía gangrena en las piernas. Y se las cortaron. A estas alturas, dígame usted, amigo o amiga que me ve, ¿no le parece que es una grosería, una falta de responsabilidad, una falta de humanismo, de seriedad y de respeto a la vida de este hombre, a la vida de su familia, a la vida de sus niños, que las autoridades policiales no hayan hecho nada, hombre? Luis. Ajá, hermano. Y te pregunto, ¿y a dónde estará la Procuraduría de Derechos Humanos? Y que yo creo que serían la primera institución del Estado en responder por este caso, pues. Por este y por otro, pues. Mira. Porque la policía no puede ser ni juez ni parte. No, en asuntos internos, la policía tiene asuntos internos. Sí. Se supone que desde ahí deberían de estar respondiendo a las denuncias que se ponen en contra de oficiales. Se supone, como por eso lo digo con ese énfasis. Se supone que deberían de responder ellos, pero ni asuntos internos, ni asuntos externos, ni asuntos internacionales, ni extraterritoriales, ni extraplanetarios, nadie de la policía le ha dado una respuesta a la vida. Oíme, le desgraciaron la vida a este hombre. Y nadie da la cara por eso. ¿Les parece a usted que es correcto? Y voy a preguntar a la Procuraduría. ¿Existe? Pues sí existe. Ahí está, hermano. Anda a ver en el presupuesto, lo pagás. Sí, tiene un presupuesto, pero existe, o sea, mejor dicho, acciona, hace algo por los derechos humanos. Serían los primeros a estar involucrados en este caso investigando, creo yo, pues. Como representantes del Estado, o mejor dicho, como defensores de derechos humanos desde el Estado de Nicaragua, sí deberían de estar actuando. Pero Corina, creo que se llama,
Yo creo que sí. Pero creo, no porque... Digo creo, porque como no hacen nada, no me acuerdo. Corina. Bueno, yo Corina, creo que sí, creo que se llama Corina. Yo creo que los nicaragüenses no han ido... Ahí te lo voy a buscar el nombre. Búscame el nombre. Pero no dime... O sea, están así que no hacen nada. No ha ido mal, en el caso de Nicaragua no ha ido mal. Y cuando he escuchado hacer algo es para justificar a veces atropellos, lo cual es más grave todavía. Entonces, en este caso, ojalá, imagínense ustedes qué va a hacer este hombre, que es el sustento de sus hijos. ¿Qué van a hacer sus hijos? Solamente piense usted lo que un policía, usted, cualquiera, comisionada Granera, Paquito Díaz, cualquiera de ustedes, si fuera hijo suyo, hermano suyo, al que le hacen esto, ¿qué pedirían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo dejarían así? ¿O mandarían inmediatamente a investigar quién fue el que golpeó? Pasemos con la llamada, hermano. A ver qué dice la gente. Aló. Adelante, amigo. Aló. Aló. Lo escucho. Sí, licenciado. Sí. Quería nada más opinar en algo. A ver, yo he tenido siempre mi inclinación hacia el lado, ¿verdad?, sandinista. Yo respeto mucho lo que se debe respetar siempre hacia donde estriba el respeto a la sociedad. Por ejemplo, hablando respecto a nuestra policía, está bien, somos el país más seguro y hay que reconocer esas cosas, pero hay cosas indebidas, licenciado. Piensa que yo conozco, hay un muchacho que se le capturó hace 18 días por una presunción por carretera Masaya. Nada tiene que ver el distrito 1, que queda ancho camino, con la carretera Masaya. Bueno, vino a parar al distrito 1. Lo mandaron a audiencia donde la juez Leana Gallardo. La jueza no encontró ningún motivo, la acusación no tenía ningún respaldo legal, mandó una orden de libertad. Ha mandado a la fecha 2 órdenes de libertad la jueza, porque no hay causa alguna, y el chaval lo sigue ilegal. Lenín se llama, Lenín. Solo eso se conozco. Solo por el capricho de tenerlo ahí, y está ilegal, hermano. Nosotros sabemos, los que conocemos de derecho, que está ilegal ese joven ahí. Ahora, estos chavalos dependen de un hogar sandinista, y entonces son 7 hermanos que eran de la juventud, ni que se les ocurra a nadie irles a hablar del Frente Sandinista, porque están totalmente claros de que es una arbitrariedad que la está haciendo, se la atribuyen al gobierno. Bien, gracias por su llamada. Acá hay mensajes. Catalina Contreras dice: pobre hombre. Catalina Contreras y Roberto Rivas, que se le señala de robar millones, lo andan cuidando, lo custodian, y uno que comete un error porque supuestamente se roba una bomba, lo masacran. Aquí dice Lilian García: la Procuraduría de Derechos Humanos dejó de existir desde hace mucho tiempo. Rutilio Moreno: pero tocó un policía y vas a ver, dice. Todas esas cosas que uno no puede dejar de hacer comparaciones. Luis. Ay, hermano. Ahí está, pues. ¿Cómo se llama? El nombre, mira. Se llama Corina del Carmen Centeno Rocha. Dame cámara. Dale a Luis. Dame cámara. Doña Corina, ¿cómo se llama? Corina Centeno. Hay un hombre que perdió las piernas por una golpiza de la policía. Hagan algo. Hagan algo. Doña Corina, haga algo. Desquite su salario, señora. Desquite su salario. No le da pesar ver un hombre así. Doña Minta, Paquito Díaz, investiguen y sancionen e indemnicen a este hombre. Tienen que mantener a sus hijos. No es que este hombre mantenía a sus 4 hijos. Ahora tienen que indemnizarlo y mantenerlo. Y sobre todo, ¿saben qué? Tener cuidado para que esto no se repita, porque ya se está volviendo un patrón esto de que la policía hace cosas y de repente y hay asuntos internos, y entonces ¿qué pasó con la investigación? No sabemos en qué terminan. No informan. Al final, hagan algo, hombre. Ya arruinaron la vida a esta persona. Y por último, quiero mencionar lo que pasó. Hay un grupo de personas que llegaron a la Contraloría a pedir que se investigue a Roberto Rivas, gente del MRS particularmente, a pedir que se investigue a Roberto Rivas. Le mandaron una carta al Contralor Lame para que haga algo.
conforme a la ley. ¿Qué dice la ley de probidad? De nuevo, faltas, artículo 12 de la ley de probidad de los servidores públicos. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, se considera falta inherente a la probidad del servidor público lo siguiente: no presentar declaración de probidad en tiempo y forma, incluir en la declaración de patrimonial bienes, efectos, valores o pasivos inexistentes o pertenecientes a terceros. Y aquí viene la otra: ocultar en las declaraciones patrimoniales subsiguientes bienes que se hubieran incorporado a su patrimonio, al de su cónyuge o acompañante de unión de hecho estable y de los hijos sujetos a patria y potestad. Esas son acciones por las que debe velar la Contraloría. Así que doña María Dolores, Lame y los demás contralores tienen cosas que hacer, ¿verdad? Tienen cosas que hacer de acuerdo a la ley. Si no lo hacen, esa es la ley de probidad, si no lo hacen, las causales de destitución, según la ley orgánica de la Contraloría, son las siguientes. A, artículo 21, obstaculizar de manera evidente el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, artículos 155 y 156 de la Constitución. 2, la falta de acción o la omisión de sus obligaciones que produjeren la caducidad, la prescripción o el silencio administrativo en que deban de pronunciarse. Ahí también tienen claras sus funciones. Contralores, cumplan con su trabajo. Ahí les están pidiendo. Si son del MRS, a mí que me importa. Son ciudadanos que están pidiendo que se investigue y hay suficientes elementos para investigar. Ojalá y les dé pena y les quite su salario también. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con Roberto González, dirigente de la CST. 8.25%, dicen los sindicatos, por lo menos una parte de los sindicatos, con esa no bailamos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Voz. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. ¿Interesado en comprar una casa? Visítenos en la Expo Casa del 23 al 25 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Presentes más de 60 proyectos habitacionales del país. Aprovecha los beneficios de ley con precios hasta $50,000. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Cadur, 25 años construyendo viviendas para los nicaragüenses. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es Café con Vos. Es Café con Vos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz.
Acá estamos, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio, Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores, con quien conversaremos alrededor de la propuesta, mejor dicho, el rompimiento, el levantamiento que se dio el jueves en relación a la mesa de salario mínimo, la discusión del ajuste, después de que el COSEP dice 8.25% debe ser el ajuste de este año, más o menos equivalente al de la zona franca, y a esta propuesta el jueves se suma la CONEMIPYME, que dice el COSEP plantea, y nosotros queremos coadyuvar a que se logre un acuerdo tripartito. Roberto, ya escuchamos un adelanto en las noticias. Ustedes están completamente en desacuerdo, pero aparentemente hay un sector de los que están en la mesa de negociación que sí están en acuerdo con el sector privado. Buenas tardes. Gracias, Luis, y la audiencia. Como siempre, pues, conversando sobre estos temas que son también muy importantes. Yo digo, es importante hablar de la macroeconomía, pero también es muy importante hablar de la microeconomía, es decir, de la realidad económica y social también de la gente. Quiero comenzar diciéndote lo siguiente, compartiendo. Nosotros siempre hemos sido, habrán quienes no estarán de acuerdo con nuestro planteamiento, pero siempre hemos creído que es importante que el país camine por la ruta de la paz social, estabilidad, para que se genere más inversión, más empleo y se reduzca la pobreza. Y en esa línea, nosotros siempre hemos privilegiado hacer esfuerzos del diálogo con los distintos sectores para encontrar también puntos de encuentro que nos permitan seguir caminando en esa ruta del crecimiento económico y el beneficio para todos. ¿Qué pasa? La Central Sandinista de Trabajadores y mi persona hicimos un esfuerzo en días pasados para un acercamiento también con el sector empresarial, expresándole nuestra preocupación de que en la medida en que, aunque la ley lo establece, hemos arrancado este año con un ambiente en la negociación del salario donde todo se ha disparado, los productos de la canasta básica, las tarifas, la energía, la gasolina, etcétera, que está golpeando duramente pues el bolsillo de los trabajadores sin haber llegado a un acuerdo, que era necesario y urgente pues que resolviéramos esto lo más pronto posible, sobre todo de consenso, de ser posible, pero que le diéramos una respuesta al país, pues a los trabajadores. De lo contrario, la especulación y la inflación nos iban a matar pues cualquier acuerdo salarial al que llegáramos, cualquier porcentaje al que llegáramos. Entonces, le expresamos eso y que estábamos abiertos y que no estábamos cerrados, que habíamos presentado una propuesta en la mesa del 11%, pero que por el país estábamos dispuestos a tratar de encontrar un punto de encuentro que posibilitara entonces abrir las compuertas. Ahora bien, aquí tenemos un problema, y es que ellos están cerrados en llegar a una negociación y están empecinados en que sea un dígito. Nosotros no es que estemos empecinados ni cerrados, lo que estamos diciendo es la realidad económica y las cifras, que no son nuestras cifras, son las cifras oficiales que la ley establece como fuente de información, establecen que el crecimiento económico y la tasa de inflación, que son los dos criterios que se establecen para referencia de la negociación del salario mínimo, este año pasaron a los 2 dígitos. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto suman los dos? Estamos hablando de 10.78. Ese debería de ser. Entre crecimiento e inflación. Eso debería de ser, es la fórmula que se toma en cuenta para establecerlo. Debería ser. De acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Y yo siempre insisto, hombre, una buena forma de sostener y defender el diálogo tripartito, ¿verdad? Y defender un acuerdo de entendimiento y consenso es que respetemos también las reglas del juego. Si me gustaron en un momento y no me gustan en otro, yo lo siento mucho, se lo hemos dicho claramente al sector empresarial. Estamos hablando, Roberto, de 2.5% menos. Estamos hablando que el punto que más impactó o que impacta en un posible acuerdo salarial, ¿cuál es? Es la inflación. Sí. La inflación el año pasado fue de 3 puntos, 3.1, pues. Este año, lamentablemente, fue de 5.68. El 2016 fue 3.1. El 2017, 5.68, casi duplicó, pues, ¿verdad? Entonces, más el crecimiento económico que fue 4.7. 4.7, 4.9.
Entonces, si vos sumas esos dos factores, estás arriba de 10. Y el COSEP está planteando 2.50% menos de eso al presentar propuesta del 8.25. Entonces, lo primero que yo le planteo al sector empresarial, en privado y en público, es, bueno, amigos, miren, la cosa no está fácil para la gente. Hay alza por todos lados. Cuando firmamos un acuerdo, antes de firmarlo, y ya firmando un acuerdo, todo el año sigue habiendo alza. Es decir, el salario mínimo y el porcentaje que se acuerda al final de año termina muerto. En parte lo aceptan, pero obviamente no lo dicen, pero es una realidad. Ahora, la carga inflacionaria, hombre, no puede ser tampoco un castigo para los trabajadores. Es decir, si hay 2.68 de diferencia, porque nada más me lo vas a cargar a mí con esa propuesta repitiendo la del año pasado, cuando los factores realmente han sido diferentes, los resultados han sido diferentes. De 8.25 a 10.78, que el ejercicio económico lo dice, no lo digo yo ni lo invento yo, porque esa es la regla del juego y la ley, tenés una brecha que efectivamente compartámosla, pues le decimos nosotros. Entonces, ellos llegaron con esta propuesta el jueves del 8.25, preocupados por el tema entonces de que esto afectara a sectores productivos y generadores de empleo, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Nosotros siempre hemos estado abiertos a hacer una consideración al sector de la pequeña y mediana empresa como generador de empleo, que no podemos tampoco imponerle un porcentaje mayor de la capacidad que tienen, y siempre hemos hablado de diferenciación. Pero estamos hablando de las MIPYMES. Sí, estamos hablando de la pequeña empresa, pues, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir primeramente que la declaración pública que dio el COSEP, con todo respeto, en relación a que ya nos estábamos amarrando con ese 8.25, no es cierto. Yo quiero dejarlo en ese sentido claro, lo lamento mucho, ¿verdad? Pero yo no puedo aceptar este planteamiento público del COSEP de que estamos amarrándonos sobre la base del 8.25. Que esos son sus criterios, está bien. Que estamos en desacuerdo, está bien. Que lo llevaron a la mesa, está bien. Pero de eso a salir diciendo que nos estamos amarrando, yo quiero decirlo con claridad, con transparencia, nosotros no nos hemos amarrado absolutamente sobre ese criterio. Ahora bien, ¿cuál es el otro punto? El otro punto es que para nosotros es preocupante, o no quisiera usar esta palabra, pues sospechoso. Viene el Fondo Monetario, ¿verdad? Habla con todo el mundo, viene a indicar recetas, y de pronto en esta declaración del COSEP aparece que lo que a Nicaragua le conviene es un acuerdo, vale la redundancia, de conveniencia. ¿Verdad? Entonces estamos cambiando también las reglas del juego. Si la ley me dice que son dos criterios, tasa de inflación y tasa de crecimiento, eso no lo vas a tomar en cuenta como referencia porque ahora no te conviene. Y me salí con un concepto de que hagamos un arreglo de conveniencia. Es decir, nos parece a nosotros entonces que estamos, con todo respeto, manoseando las cosas, pues. Y en ese sentido entonces la CST ha hecho un planteamiento. No es firmable el 8.25 para nosotros, y no solo para nosotros, para una importante representación de los trabajadores en la mesa del salario mínimo, e incluso, tengo que decirlo, también los colegas del FNT lo expresaron. Y Mirelo y Barbosa en la misma sentido. Yo respeto pues todas esas consideraciones, lo que quiere decir entonces que la CST no está orinando fuera del guacal, la CST ha venido sosteniendo. Pero está las CONIMIPYMES que sí dicen sumarse al planteamiento del COSEP para coadyuvar a encontrar un acuerdo de consenso, un acuerdo tripartito siempre. Yo respeto las diferencias de ideas que se presentan en la mesa. Lo que yo estoy obligado aquí a... Pero ya se desmarcó, pues, de ustedes, lo que te quiero decir, pues, las CONIMIPYMES están desmarcadas del CST, de la CGT, y de los independientes y del FNT. Nunca han marcado con nosotros. O sea, no es nada extraño. Lo quiero dejar claro, nunca han marcado con nosotros. Y por naturaleza son empresarios, pues, ¿verdad? Y tienen que velar por sus intereses, y nosotros también, pues, tenemos que velar por los intereses de los trabajadores. Para eso estamos ahí. Entonces, el tema, ¿cuál es entonces en este sentido? Es que con este tipo de propuesta no facilita acercamientos de acuerdo tripartito. Nosotros queremos acuerdos tripartitos, sinceramente lo decimos aquí públicamente. Hemos contribuido durante los últimos 9 años a eso, a pesar inclusive de las críticas. Y al final, de alguna manera, hemos contribuido a la sostenibilidad de esta ruta que llevamos de diálogo, de consenso, de estabilidad, de generación de inversión y empleo. Pero el otro tema que yo no puedo aceptar, Luis, lo digo
con franqueza, mandatado por los trabajadores, hombre, si estamos de acuerdo con la estabilidad, estamos de acuerdo con la inversión, estamos de acuerdo con el diálogo, pero yo no puedo aceptar que eso sea en detrimento, deterioro y precariedad del empleo, porque corren a la gente, del salario, porque entonces la propuesta del 825 es bajarle el salario a los trabajadores. Y en tercer lugar, yo no puedo aceptarlo porque en las empresas los beneficios sociales de los trabajadores cada vez los están reduciendo en la negociación de los convenios colectivos. Y los sindicatos, los trabajadores organizados, de acuerdo a la ley, también se les está negando su derecho de organizarse y de entregarle sus debidas certificaciones. Entonces, palo por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, entonces, el sector empresarial viene a proponer este tipo de planteamientos en la mesa. Entonces, yo hoy responsablemente llamé al sector empresarial y les dije, bueno, amigos, si ustedes siguen sosteniéndose en ese punto, ustedes están mandando un mal mensaje, no solo al país, sino también están mandando un mal mensaje a nivel internacional y a la inversión extranjera, porque yo quiero decirte lo siguiente, poco lo comentabas vos en tu introducción, hombre, nosotros necesitamos vender un país que realmente viene creciendo también en calidad. Tema de costo. Y que viene también creciendo en capacidad. Es decir, por eso insistimos nosotros en invertir en la formación técnica de los trabajadores. Viene inversión que no tiene los estándares de formación, se va de este país. Entonces nosotros creemos que eso es importante. No podemos seguir vendiendo a Nicaragua precaristamente, es decir, vengan aquí inversión porque aquí hay bajo salario, porque aquí los mano de obra barata, incentivo. No podemos seguir en eso, hombre. Yo creo que la competitividad y el concurso de Nicaragua a nivel regional, latinoamericano y mundial tiene que ser sobre la base de invertir para que haya más calidad. Voy a tratar de hacer un poco el lado del sector privado. ¿Es factible, es correcto o no es correcto decir, bueno, mira, si se incrementa el salario mínimo en 2 dígitos, estamos poniendo en riesgo la estabilidad laboral y estamos poniendo en riesgo nuestra intención de incorporar a la formalidad a una gran cantidad de personas que están en el trabajo informal? ¿Tiene o no tiene sentido eso en un país como el de nosotros? Pudiera ser un riesgo, pero yo quiero decirte lo siguiente, me remito a los números, a los resultados de la economía. Sí, el informe que hay de los resultados de la economía, mejoraron las exportaciones, mejoraron los crecimientos económicos sectoriales, anduvieron en el rango del 8 al 25% de rendimientos y de productividad, mejoraron ingresos, es decir, si no fuera ese el panorama, yo estaría claro de que es riesgoso que hablemos de negociaciones de ese tipo. 1 y 2, no es cierto, hombre, que va a fracasar el país ni que van a quebrar los empresarios. Siempre lo han sostenido. Vamos bien, vamos pijudos. Pues entonces compartamos ese resultado, no solo para ustedes, sino también para todos, pues. Ese es el planteamiento que hemos hecho. Distribuyamos la carga. Sí, aquí de repente entonces comienza, y como vos lo has visto y lo hemos señalado, incremento y nunca bajan las cosas. Ya el frijol está a 18, hermano. Ya el queso ya está en 80. Ya la tortilla vale 5 pesos. Ya no hay tortilla de Chelini, olvídate. No. Olvídate, pues. No, eso es historia. Por eso, entonces, todas esas cosas afectan la capacidad de subsistencia. Porque te voy a decir una cosa y aclarar, para que lo sepa nuestra audiencia. Aquí no estamos hablando de incremento de salario, ni siquiera mínimo, Luis. Esos son ajustes de la pérdida del poder adquisitivo que venimos arrastrando cada vez que negociamos salario. Queda una semana más o un encuentro más de la mesa del salario mínimo. ¿Qué esperan ustedes que ocurra? Porque la ley dice, si no se llega al acuerdo, entonces el Ministerio del Trabajo es el que establece al final. Pero dicen algunos que si se llegase a quedar en el 8.25% se estaría violando la ley. ¿Es así? No, lo que nosotros hemos sido claros en decir es lo siguiente. Si no llegamos a acuerdo, la ley establece que si no hay acuerdo tripartito, hay un acuerdo entre 2 partes. Puede ser gobierno-empresario, gobierno-trabajadores, empresario-gobierno, empresario-trabajadores. Esa es la segunda fórmula. Sí. Y la última, si no hay acuerdo absoluto, pues entonces lo tiene que anunciar el gobierno. Y nosotros con esta propuesta lo que expresamos y dijimos, hombre, si no hay posibilidades de abrir un acercamiento a estas propuestas, entonces es que lo anuncie el gobierno. Yo veo una mínima posibilidad, pues,
Y yo quisiera apelar a la responsabilidad que tenemos todos en este país de continuar dándole paz social, estabilidad, crecimiento, inversión y empleo en este año. En este año hay buenos mensajes para la inversión, Luis, para la generación de empleo. Solo en Zona Franca tenemos alrededor de 15 millones de inversión y que nos pueden generar más de 10,000 empleos. Solo ahí, entonces, diferentes sectores, a la hora que sumemos, va a haber un año altamente productivo en materia de inversión y generación de empleo. Esa es una buena señal, ese es un buen mensaje, pero esto no ayuda. Y por eso es que nosotros decimos que seamos complementarios. Hagamos que la gente de alguna manera ha venido en los últimos años también, Coyol quebrado, Coyol comido, chimado, hombre, démosle un incentivo a la gente en ese sentido, porque tiene que hacerle frente a lo que ellos llaman el libre mercado. El libre mercado te impone salario y el libre mercado te impone precios. Y ahora son precios vulgares, es decir, aquí la cadena de intermediarios le sube como quiere y no está respondiendo a costo, está simplemente en una actitud oportunista, pues asaltando a la gente, el bolsillo de la gente. Vamos a ver una pausa comercial. Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores. Cuando regresemos seguiremos abordando aspectos relacionados con el salario mínimo y un par de temas que están ahí que me gustaría preguntarle al dirigente sindical. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. ¡Atención! Grandiosa promoción Verano 2018 con Fenico Taxi RL. Por la compra mínima de 300 córdobas, participa en la grandiosa rifa de una motocicleta 150, 20 llantas, número 13, 4 baterías, 30 cambios de aceites a granel. La rifa se efectuará el día 23 de marzo del 2018 a las 3 de la tarde. Participa ya. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Quiero recordarles que Joyería Garzón es un grupo nicaragüense que fabrica y comercializa joyas en oro de excelente calidad. Su compromiso es ofrecer a sus clientes obras en oro elaboradas por maestros orfebres con espíritu de elegancia y destacada garantía. Joyería Garzón siempre ha estado al lado de sus clientes y ahora se encuentra en la planta baja de Metrocentro. Vaya a Joyería Garzón, ahí usted encuentra tradición, calidad, garantía y sobre todo amigos. Estamos conversando con Roberto González, dirigente de la CST. Acá hay varios mensajes en el Facebook de 100% Noticias, Roberto. Dice lo siguiente: Bismar Mejía, tanto mate, si ya saben que todo está amarrado. Eso es lo que van a aceptar, 8.25%, y no hay nada más que decir. César Gaitán, mucho bla bla, falacia y burocracia, que le den solución al empleado público que ya ni la canasta básica puede comprar. Basta ya de tanta corrupción. Y dice por acá Manuel Alonso, este brother ya se dio cuenta de la jugada y hasta ahora pega gritos, dice por acá. Son parte de los comentarios de nuestros amigos que nos están siguiendo, Roberto. A ver, la gente puede pensar de pronto que estás malcriado, porque bueno, pues aquí hay una relación gobierno-sector privado muy buena y además hay un acuerdo siempre ahí entre los sindicatos que ahora le llaman a ustedes, que ahora ya nada quieren decir, dicen y que vos sos la voz ahora en el desierto de los sindicatos, porque bueno, eso es lo único que te atreves un poco a disentir. ¿Crees vos que haya algún tipo de eco lo que estás planteando, tomando en cuenta pues que tus trabajadores te plantean sus problemas y vos estás hablando en nombre de ellos? Vos, se supone, sos el puente entre ellos y el gobierno de Nicaragua, entre ellos y el sector privado. ¿Crees que haya eco de lo que estás planteando? Es que ya no son mis trabajadores nada más los que están sintiendo el problema. Sí, una muestra es la mesa del día jueves. Sí, ahí a una sola voz, después del planteamiento de la Central Sandinista, y no es que yo ando levantando a la gente, ni ando insurreccionado, ni nada por el estilo, pues.
y plantearon que que era inviable pues amarrarse con ese planteamiento. Yo respeto pues las opiniones de los amigos, ¿verdad? Que han expresado su opinión. Yo estoy en la obligación de decir, ¿verdad? Así como respaldamos las cosas buenas, que te he escuchado algunas veces y me gusta que lo digas, va avanzando el país, hay cosas positivas, hay resultados importantes, pues, pero también, ¿verdad? Cuando la cosa no está bien, creo que hay que decirla, que hay que tener manera, que hay que tener forma, que hay que tener... Los estilos es otra cosa. Está bien, pero hay que decirla. Claro, pues. Sí, mi obligación es decirle a mi gobierno y al presidente Daniel, presidente, aquí hay una situación, aquí hay un problema, aquí la gente está sintiendo esto y me han pedido que se lo transmita, que se lo traslade. Y yo tengo la confianza de que el presidente Daniel en este tema va a tomar cartas en el asunto. Puedo asegurar que este asunto no va a quedar en 8.25. ¿Va a subir a 9, creemos? Por lo menos. Probablemente más, pues. ¿Aspirás a los 2 dígitos todavía? Todavía, ¿verdad? Y en segundo lugar, el sector empresarial está claro que aquí hay que dar una buena señal al país. Entonces, una situación en la que ellos se pongan fuera del contexto del diálogo social y acuerdo tripartito, me parece, repito, es un mal mensaje. La central sandinista sí deja claro, en el caso extremo que sucediera una situación en la que un accidente, en la que quede impuesto el 825, la CST no lo puede firmar. Ese mandato, no vas a firmarlo, entonces. No firmo el 825 por mandato de los trabajadores. Yo he hecho un llamado a los demás sectores que por dignidad no podemos firmar ese tipo de propuestas, y yo aspiro y espero que en los próximos días el sector empresarial también mejore entonces su propuesta y nosotros podemos también reconsiderar nuestra propuesta para buscar un poquito también para un intermedio ahí. Hablando de cosas buenas, cosas malas, de cómo se llaman, ¿qué posición tienen ustedes en relación a lo que pasa, por ejemplo, con temas como el del Consejo Supremo Electoral? Porque ustedes son representantes de los trabajadores. Este tema de Roberto Rivas, este tema de la corrupción, este tema de la Magnitsky Act, este tema de la NICAD afecta a los trabajadores y al final es el país el que está en juego. ¿Cuál es la posición de la CST en relación a este tipo de situaciones que estamos viendo en el país? Nos preocupa, pero es un tema que es responsabilidad y lo ha asumido así el presidente de la República y él es el que lo está atendiendo y le está dando la respuesta que corresponde. Pero sí, pues, todo asunto que de alguna manera provoca una situación de ruido en el país y que de alguna forma también afecta la ruta, el proceso que llevamos, que tanto ha costado para la estabilidad del país y para el crecimiento y el desarrollo del país, son temas que generan preocupación. Los trabajadores también les preocupa y lo han comentado y me han pedido en ese sentido entonces que estas son cosas que debemos de buscar cómo resolverlas para que podamos lograr un mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor inversión, mayor generación de empleo. ¿Cuál es la posición de los trabajadores? ¿Qué te dicen? Roberto Rivas debería estar ahí, debería renunciar, lo deberían de destituir, porque ese es un tema que se toca y se aborda en las asambleas, supongo yo, porque eso es un tema de preocupación nacional. Nos han expresado que ese es un tema que hay que resolverlo lo más pronto posible. Sí, pero a ver, ¿cómo? La respuesta es cómo. No, el cómo, pues nosotros no nos hemos metido al detalle, pues ya eso es responsabilidad de los poderes del Estado. Y eso está muy claro, pero a ver... Pero sí hay un planteamiento de preocupación y que se pueda lograr resolver lo más pronto posible. Si fuese vos el consejero del presidente, ¿qué le diría? Gracias a Dios no soy. No, pero es que estamos hablando de algo que... A ver, presidente, mire, yo lo he dicho acá y lo he dicho, el sector privado debería pedir, no solamente que renuncie, sino que lo destituyan. Si él no quiere renunciar, porque no quiere renunciar, pues que lo destituyan los diputados. ¿Te parece a vos que la figura, la imagen del doctor Rivas ya debería desaparecer de la palestra pública y tratar de darle estabilidad al tema electoral, por ejemplo, que es uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos? Es un poco fuerte esa palabra, que desaparezca, ¿verdad? Entonces... digo, desaparezca como funcionario público. Pues. Bueno. Como te repito, pues, la central, los trabajadores, le hemos transmitido esta preocupación a nuestro gobierno, al presidente. Le hemos dicho que obviamente este tipo de situaciones en el país distraen de lo que efectivamente podemos seguir caminando y avanzando más rápidamente, y que por tanto pedimos como clase trabajadora que el tema entonces sea
abordado sea resuelto lo más pronto posible. Hubo ahí una decisión parlamentaria, entiendo yo que van a seguir otros pasos todavía, que hay también encuentros con la OEA sobre el tema y que eso se está abordando en ese espacio. Vos tenés contacto con trabajadores y a Roberto Rivas lo acaban de dejar como magistrado presidente, pero sin funciones. ¿A vos te parece que pasaría lo mismo con un trabajador común y corriente de la calle que de pronto le quitan las funciones, lo dejan en el cargo y desquitando salario que todos pagamos, Roberto, de nuestros impuestos? ¿A vos te parece que esa es una movida que de cara a la situación que vive este país, la que viven los trabajadores que vos representás, es la correcta, que dejen a un magistrado cuestionado, sancionado por Estados Unidos, con cantidad de señalamientos, y que todavía lo dejen desquitando un salario que no es nada despreciable, con sus camionetas intactas, con su custodia policial intacta? ¿A vos te parece que es una decisión correcta la que tomó la Asamblea? Por eso le hemos pedido al presidente, pues, no, pero es que yo sé lo que revisen, pero que revisen esa situación. Y no es correcto, no es correcto lo que hicieron los diputados. Cada quien asume su responsabilidad. ¿Eso qué significa? Esa es la decisión que ellos tomaron, pues, y que entonces el país valore, pues, si esa decisión ha sido la más adecuada, la más correcta o no. Vos, como dirigente sindical, nosotros lo que estamos transmitiéndole a nuestro gobierno es la preocupación de que este es un tema que también debe ser resuelto de manera completa, pues, más integral y lo más pronto posible. Bien, gracias, Roberto. Te dejo el siguiente minuto para que termine tu presentación o tu locución alrededor del tema. Ya llamo al sector empresarial, hago un llamado serio, responsable y fraterno al sector empresarial a que haga un mayor esfuerzo para que continuemos sosteniendo el diálogo social tripartito, para que sigamos avanzando en la ruta de la estabilidad, la paz social, el crecimiento, generar más inversión y más empleo, contribuyendo también y poniéndose la mano en la conciencia que los trabajadores necesitan también un estímulo, un incentivo para enfrentar lo que cotidianamente significa las alzas de precios, las alzas de tarifa, la alza de la economía, el alza de cómo golpea todo eso en el bolsillo del trabajador. De tal forma, pues, que creemos nosotros que es muy importante que cerremos esta negociación con un acuerdo tripartito. Dice Jairo Angulo Gutiérrez en el Facebook, es una gelatina cuando le preguntas por temas difíciles. Porque no soy político. Soy un representante de los trabajadores. Gracias, Roberto. No tengo cargo público. Otro mensaje que cae de alguien que se escribe el nombre, está en árabe. Dice, vamos, Roberto. Ese no quiere dar su identidad. Dice, el porcentaje se van a incrementar, ya está comprometido en el pago de energía, transporte, etcétera. Espero no seas una marioneta más del gobierno. Espero que hagas ruido si no se incrementa un porcentaje digno. Así. Son parte de los mensajes que nos llegaron. Gracias. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes, gracias siempre por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, hoy mañana, sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.